Porque mientras que los objetivos económicos estaban muy claros, o sea, o tú tenías un déficit de tanto o tú no entras en el euro, eso estaba muy claro, y otro montón de indicadores. En los objetivos sociales no había esos indicadores. Y fijaos que aún hoy no hay indicadores sociales que tengamos así, del mismo modo que tenemos indicadores actualizados de los temas económicos. O sea que la pata social de esta estrategia de Lisboa siempre ha ido más rezagada. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que el equipo de gobierno que Lisboa inventó esta estrategia tenía una cierta voluntad política. Y ahí sí pienso que existía, tal vez por el ciclo económico, tal vez por la idea de la creación de un mercado común muchísimo más amplio, con los países del este, con un montón de desafíos por delante, se creía mucho en la potencialidad de un cambio y se apostó un poco por ese cambio. ¿Qué pasa? Los Estados miembros, al principio, tuvieron que aceptar que tenían que cumplir con 4 objetivos muy concretos para todos los países. Y eso no le gustó a nadie, ¿vale? Aunque esos 4 objetivos fueran objetivos, si queréis, un poco globales. El primero era la reducción de la pobreza de todas las personas afectadas. El segundo es el trabajar con los grupos más vulnerables. Es decir, había 4 objetivos muy precisos, descritos, pero no con indicadores, ¿vale? Y sin embargo los Estados miembros no querían al principio aceptar que había que trabajar de una manera coordinada. Poco a poco, en los primeros años, se fue logrando y aparecieron unos instrumentos por los cuales eso se iba a poner en la práctica, que son unas cosas que a lo mejor os suenan, que son los planes nacionales de acción para la inclusión social, que tienen los hemos llamado de todas las maneras, pero bueno, que los conocemos por PNAI. Horrible, PNAI. Bien. Esos planes tienen una cosa importante, y es que muchos gobiernos se tuvieron que poner las pilas, con independencia del partido político que gobernara, izquierda o derecha. Y tuvieron que aceptar que tenían objetivos de lucha contra la pobreza y que de esos objetivos tenían que dar cuenta a la Unión Europea. Porque cada 2 años se tenían que sentar con la Comisión, el responsable del plan, con la Comisión, y les tenían que contar: hemos avanzado, no hemos avanzado, hemos cumplido, no hemos cumplido. Y la Comisión, que en aquel momento era muy guerrera, hasta el año 2005, le leía la cartilla a los gobiernos y le decía: hemos descubierto que, hemos leído en el informe contra el racismo, que el racismo en su país ha aumentado un 20%. O, a pesar de los datos que usted tiene, tenemos estos otros datos que nos dan estas otras fuentes, y vemos aquí que hay un retroceso que no es tanto como ustedes. Esto pasó en los primeros 4 años. Pero, ¿qué pasó? En el año 2005 dicen: bueno, venga, vamos a revisar esta estrategia de Lisboa. Porque, claro, ya han pasado 5 años y tenemos que ver. ¿Qué pasa en el 2005? En el 2005, el ciclo económico, ese que nuestro presidente no quiso ir hasta hace 3 segundos, pero el ciclo económico empezó a decaer y empezó el ciclo negativo. A partir del 2005 empezó a haber signos de que la economía europea era menos competitiva a nivel internacional que la China, que la India, incluso que la norteamericana. Se empezó a sobrevaluar el euro frente al dólar. Un conjunto de datos económicos que indicaban que Europa se iba quedando rezagada. Y decidieron que el énfasis de todos los esfuerzos se le debería volver a dar al tema del crecimiento económico. Con un viejo razonamiento del Banco Mundial de toda la vida que dice: crezcamos, que los efectos trickle down, ¿no? El goteo de este crecimiento irá beneficiando a las personas más pobres y irán mejorando, dejarán de ser pobres por ese efecto goteo del crecimiento, que
Como cualquiera que haya leído sobre este tema sabe que jamás en la historia se ha producido, porque el crecimiento no implica redistribución de la renta, ni redistribución de la riqueza, no solo la renta. Bien, entonces, esa nueva estrategia del año 2005 se vuelve a concentrar en el tema de crecimiento, pierde peso la pata social y se insiste, más crecimiento, más y mejores trabajos, y el plano social queda metido dentro de esta palabra, que es uno de los palabras que la Comisión Europea inventa, en esta jerga de Bruselas, cada vez sale un término nuevo, y se inventó la palabra gobernanza. Entonces, una mejor gobernanza que en realidad no es ese proceso de diálogo con las ONG que entendemos que es solamente una parte, sino diálogos muy concretos sobre temas de empleo, de cambio estructural y de medidas macroeconómicas y presupuestarias. La pata social prácticamente desaparece y queda reducida a un puntito en la gobernanza. Sin embargo, no podemos decir que esto fue un cambio del día a la noche. Algunas cosas del método abierto de coordinación se siguieron manteniendo. Por ejemplo, la necesidad de que todos los Estados miembros ya no se van a poner de acuerdo sobre 4 objetivos, se eliminan los 4 objetivos, pero sí tienen que hacer unos planes de acción contra la pobreza y a favor de la inclusión. Y esos planes se tienen que presentar a la Comisión, y sobre esos planes la Comisión tiene que dar un pequeño informe, y luego sobre todo el conjunto tiene que ser un informe de todos los países que se llama el informe conjunto. O sea, que se le pierde presión a los Estados miembros, pero no se destruye el mecanismo de concertación. Y yo diría que sobre ese mecanismo de concertación hay como algunos elementos que son importantes. Uno de ellos es una línea de trabajo, de financiación, que es muy importante. Dentro de los fondos estructurales está el programa marco de lucha contra la discriminación. Porque la lucha contra la discriminación se fundamenta en unas medidas que son concretamente 2 directivas de principios de la década que se tienen que ir transponiendo en todos los Estados miembros. Transponer quiere decir... ¿Qué quiere decir? No, ¿veis? Quiere decir que esa directiva comunitaria se tiene que trasladar a la legislación de cada uno de los países miembros. Y si eso implica modificar desde el Código Penal hasta una ley, se hace. Y hay un plazo límite. Es un procedimiento que se hace en Europa. Entonces tenemos la directiva comunitaria, que es como la ley europea de lucha contra la discriminación, y el plazo hasta el 2004 para transponerlo en los Estados miembros. Ese proceso, que es paralelo al de inclusión social, es muy importante, porque ¿qué pasa? La discriminación es uno de los factores de pobreza en todos los Estados miembros. No es el primero, pero es uno de ellos. Entonces, es importante que aparecen fondos estructurales, no solo una directiva, sino también fondos estructurales para luchar contra la discriminación, que en el caso de España esto ha sido muy significativo porque ha financiado, en el caso del tercer sector, programas, por ejemplo, de lucha contra la discriminación de personas inmigrantes, del colectivo gitano, de personas con discapacidad, ¿y qué más? Y de mujeres, o sea, los 4 grandes grupos más afectados. Eso fue muy importante. Otra cosa importante fueron los programas transnacionales, es decir, que si había una problemática rural en toda Europa, pues se insistía en que diversas entidades que trabajaran en el tema rural presentaran un único proyecto de investigación, de trabajo, de sensibilización, y no que hubiese un proyecto por cada país.